Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para quien no me conoce, soy Marcelo Fioranelli, presidente del Colegio de Zárate Campana. Presido la Comisión de Discapacidad y también la Fundación Sijuso en este momento. Y muy contento nuevamente para estar en estas charlas que ya se hicieron bastante conocidas de los miércoles de la Comisión de Discapacidad de Colproba. Hoy tenemos el honor, el grato presentar a la doctora Sonia Chotro, del Departamento Judicial del Colegio de Abogados de Mercedes, que nos va a hablar sobre discapacidad y educación, desde la exclusión a la educación inclusiva. Y nos va a acompañar la doctora Verónica Fresetti como moderadora en el tema del Colegio de Abogados de La Matanza. Ya le agradezco a todos por la participación. Creo que estamos haciendo muy buenas charlas, muy interesantes. Vamos a seguir. Tenemos varias charlas más, así que esperamos seguir contando con esta participación tan buena que tenemos. Y como estábamos viendo, que tenemos gente de todo el país, que estamos diciendo de Corrientes, de Tierra del Fuego, del interior de la provincia, de Santa Fe, de Corrientes. Así que para nosotros es una alegría muy grande poder estar y que, bueno, la parte positiva de este tema de la virtualidad, de poder encontrarnos todos por el Zoom. Así que yo le voy a dar ahora, después de agradecer la participación, especialmente de la doctora Chotro de hoy, que va a disertar, le voy a dar la palabra a la doctora Verónica Fresetti, que la va a presentar formalmente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La doctora Chotro es abogada, licenciada en Educación Especial de recibida en la Universidad de Salvador. Tiene un posgrado en el programa de actualización y profundización en discapacidad, hecho en la Universidad de Buenos Aires, un programa de profundización y actualización en discapacidad y derechos humanos con perspectiva de infancia, envejecimiento y género, realizado en el Colegio de Abogados de San Martín, en conjunto con la Fundación Sijuso. Como docente, es profesora especializada en educación especial, es profesora especializada en educación de disminuidos físicos en la modalidad de sordos e hipoacúsicos, es profesora de educación preescolar, es profesora especializada en estimulación temprana, es profesora especializada en disminuidos físicos, modalidad irregularidades motores, tiene una capacitación y especialización en psicomotricidad, se desempeña actualmente como abogada y como asesora legal ad honorem en los consejos municipales para la integración de las personas con discapacidad de Pergamino, y desde agosto del 2014 integra la Comisión de Discapacidad del Colproba, representando al Colegio de Abogados de Mercedes. Los dejo con la doctora Sonia, les comento un poquito la modalidad que vamos a tener, que es similar a la que veníamos manejando. Cualquier consulta por el chat, ella va a exponer, y al término, en la medida que nos dé el tiempo, iremos respondiendo algunas preguntas más relevantes. Bueno, Sonia, todo tuyos. Bueno. No, quiero hacer una aclaración, Vero, porque estoy como asesora legal, trabajé en el Consejo de Pergamino, el Consejo Municipal, y ahora estoy en el Consejo Municipal de Salto, que es mi ciudad donde resido. Si bien pertenezco al Departamento Judicial Mercedes, resido en Salto. Sí. Bueno, quiero agradecer en principio a la Fundación Sijuso, porque nos ha permitido a la Comisión de Discapacidad de Colproba, de donde formo parte, en representación del Colegio de Abogados de Mercedes, porque nos ha permitido visualizar esta temática tan particular,
discapacidad a través de estas jornadas que tratamos de tomar de manera integral a la discapacidad en diferentes temáticas. Por eso, bueno, los invito a todos a continuar acompañándonos en estas jornadas que van, esta es la quinta y hay 5 jornadas más por delante. Bueno, yo hoy los voy a invitar, el tema específicamente es discapacidad y educación, desde la exclusión a la educación inclusiva, y es una mirada sobre la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Es un recorrido un poco histórico, no sé si puedo, a ver, tengo un problema, desaparecí, ¿no?, de la pantalla, creo que tengo, estoy haciendo un debut. No, la vemos, doctora, la vemos bien, ¿eh? Para compartir. No desapareciste, Sonia, tenés que poner compartir. O Alt S. Alt S, perfecto, ahí está. ¿Está ahí para poder pasar el Power? ¿Se puede ver el PowerPoint? No, no, porque te tendría que aparecer a vos también. Si no, en la parte de abajo donde tenés compartir archivos. Chat, sí, espera. O share screen, algo así. No aparece. Lo tengo en inglés. No, doctora, Sí. pruebe de nuevo el Alt S. Hoy lo habíamos hecho. Sí. Alt S está ahí, pero no, ahora no sale, ¿eh? Dele un minutito. Y si me disculpa, porque bueno, tecnología e inexperiencia. No, es al mismo tiempo el Alt y el S, por ahí está dándole un tiempo que... Hay que presionar primero el Alt y presionando el Alt, el S, la letra S. Ahí probá, Sonia. Ahí está. Ahí está. Active el audio, doctora. Ahí ¿Sí? está, ahí está. Bárbaro. Sí. El micrófono. El micrófono mío también. Ya está. Perfecto. A ver, bueno, los acompaño a hacer un recorrido histórico. En realidad voy a comenzar con los modelos de abordaje de la discapacidad y su influencia en el ámbito educativo. Voy a hacer una especie de síntesis de estos modelos porque ya fueron abordados por la doctora Nesosi en la primera jornada. Voy a considerar los modelos a los que hace referencia la doctora Agustina Palacios en su obra El modelo social de la discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los 3 modelos son el de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. Para el modelo de prescindencia, las personas con discapacidad son innecesarias por diferentes razones, porque no contribuyen a las necesidades de la comunidad o albergan mensajes diabólicos, son la consecuencia del enojo de los dioses, o porque sus vidas, por lo desgraciadas, no merecen la pena ser vividas. Por lo tanto, la sociedad prescinde de estas personas. Las causas de la discapacidad en este modelo son religiosas, y podemos distinguir 2 submodelos, el eugenésico y el de marginación. Para el submodelo eugenésico, se prescinde de las personas con discapacidad a través de prácticas eugenésicas. Esto también ya creo que se ha comentado, las referencias más antiguas se ubican en la sociedad espartana, durante los siglos X y IX a.C., y las leyes permitían en estos casos que los recién nacidos, con alguna malformación o signos de debilidad, fueran abandonados o se lanzaran desde el monte Taygeto. Las prácticas eugenésicas imperaron en la antigüedad clásica. En Grecia y Roma se apelaba al infanticidio por motivos religiosos y prácticos, porque criar a un niño con discapacidad era muy costoso e improductivo. Por eso, desde el punto de vista de la educación, no podemos hablar de una educación a niños con discapacidad. En realidad, la característica era la exclusión educativa. Para el submodelo de marginación, las personas con discapacidad
ya no se las exterminaba, o sea, se evoluciona estas prácticas hacia la caridad. Se considera la discapacidad, al considerarse la discapacidad como algo inmodificable, la misma empezó a ser tolerada con resignación. Además, el cristianismo influye en las actitudes que se adoptaron frente a niños, sobre todo y personas con discapacidad, que eran vistos como objetos de compasión, y la Iglesia condena el infanticidio. Las causas siguen siendo religiosas, sobrenaturales, y los niños ahora son objeto de caridad, muchos son utilizados para mendigar o como bufones. En asilos y orfanatos reciben una asistencia elemental. Los que logran sobrevivir o llegar a la etapa adulta, su destino seguía siendo la mendicidad, ser bufón o el asilo de la Iglesia. En cuanto al submodelo de marginación, podemos ubicar también una evolución en cuanto a la educación. A partir del siglo XVI se crean las primeras escuelas para niños con discapacidad sensorial, auditiva y visual. La mayoría de estas escuelas eran religiosas, o en realidad la mayoría de ellos fueron, digamos, como el Ponce de León, un benedictino español, que comenzó a enseñar con éxito a hablar, leer y escribir a niños con discapacidad auditiva. Otro religioso, que era el abad Lepé, en el año 1771 fundó en París la primera escuela para personas con discapacidad auditiva, pero en este caso utilizaba la lengua de señas. Valentin White, en el año 1784, fundó la primera escuela para niños con ceguera en París y les enseñaba a leer con grandes letras de madera. Su alumno fue Louis Braille, quien inventó el alfabeto precisamente que lleva su nombre. Podemos recordar también a Rousseau con su obra Emilio, que va a producir un gran impacto en toda la pedagogía durante el siglo XVIII. Otro médico francés, Itard, entre 1801 y 1807, trabaja con un caso que es el niño salvaje de Aveyron, y utilizó métodos pedagógicos muy innovadores para la época. Se trataba de un niño con una discapacidad intelectual. En 1830 también el sacerdote Antonio Próbolo crea en Verona, Italia, su primera escuela para niños con discapacidad auditiva, y la metodología que empleaba era la lengua oral. Bueno, podemos decir que a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX comienza a crecer esta institucionalización especializada que fue el inicio de la educación especial en Europa. La mayoría eran escuelas religiosas, internados, donde la propuesta educativa, lo que generaba en los niños era un desapego familiar, su socialización era muy parcializada, solo compartían su tiempo con otras personas con discapacidad o algunos docentes, y cuando regresaban a sus comunidades no eran reconocidos ni aceptados porque no habían participado en la vida social de esa comunidad. Las características de esta educación fueron la segregación, discriminación, institucionalización. Con respecto al modelo rehabilitador, podemos situar el inicio a fines del siglo XIX en Europa y la consolidación del mismo, sobre todo en el ámbito legislativo, a mediados del siglo XX. Podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial nació un movimiento médico y de la psicología de rehabilitación que se comenzó a expandir también a la educación. Las causas de la discapacidad para este modelo ya eran científicas, médicas. La persona era considerada un enfermo, la mirada estaba puesta en el déficit, en su falta, y necesitaba tratamientos médicos para su rehabilitación y poder normalizarse. Las personas con discapacidad ya no eran consideradas inútiles con respecto a las necesidades de la comunidad. Se entiende ahora que podían aportar algo, pero siempre en la medida que fueran rehabilitadas o normalizadas. ¿Qué ocurre? Al centrar la mirada en el déficit y en las actividades que la persona no podía hacer, se produjo una enorme subestimación de estas personas, y las respuestas sociales se basaron en una actitud más bien paternalista, de asistencialismo,
y porque se consideraba a estas personas con un menor valor que el resto, las denominadas válidas o capaces. Además, como consecuencia de los avances científicos y tratamientos médicos, gran parte de los niños y niñas que tenían algún tipo de deficiencia sobrevivían y tenían una mayor probabilidad de supervivencia. Por esta razón, vamos a pensar en cuanto a la educación en este modelo, que la educación especial pasó a ser un recurso preponderante y se expandió a través de las escuelas especiales que estaban pensadas por tipo de discapacidad, para alumnos con discapacidad física, sensorial e intelectual. Y a su vez, la integración pasó a ser la estrategia educativa que permitía a estos alumnos incorporarse a las escuelas comunes. La integración escolar supone que el niño con discapacidad puede acceder a la escuela común, pero en este caso se tiene que adaptar a lo que está, tiene que encajar en esa estructura. Y es el maestro integrador quien hace las adaptaciones curriculares y le ofrece apoyos en el aula de la escuela común para que se adapte al sistema. El alumno tiene una doble matriculación y se refuerzan los contenidos en general asistiendo en contraturno a la escuela especial. Podemos decir que frente a la exclusión, la integración fue un avance, una transición hacia el modelo social, aunque un avance parcial porque supuso sumar a los niños con discapacidad a la escuela regular o común desde una postura muy pasiva, porque son los alumnos los que deben adaptarse al sistema. La integración de alumnos con discapacidad sensorial y física se inicia en nuestro país, específicamente en la provincia de Buenos Aires, entre 1966 y 1970, y los alumnos con discapacidad intelectual recién en 1989, pero solamente los niños que tenían un retardo mental leve. Lo que caracteriza esta educación fue la segregación. Y el otro modelo que plantea la doctora Palacio es el modelo social. Este comenzó a desarrollarse en Estados Unidos en la década de 1970 con el movimiento de vida independiente. Su pilar fue Ed Roberts, quien decide estudiar en la Universidad de Berkeley, y logró llegar a esta universidad después de sortear numerosos obstáculos. Este término social lo que remarca es que las causas que originan la discapacidad no son individuales, no son de la persona, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada la sociedad. Este modelo pone énfasis en las barreras sociales, las físicas, actitudinales, comunicacionales, culturales, que encuentran las personas con discapacidad, y su enfoque es de derechos humanos. A partir de diciembre de 2006, este modelo social quedó plasmado en este instrumento universal de derechos humanos, que es aplicación obligatoria para los estados que lo ratificaron, y que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sus principios generales son, entre otros, la autonomía, no discriminación, accesibilidad, participación e inclusión plenas e igualdad de oportunidades. La educación en el modelo social, a diferencia del modelo rehabilitador que sostiene una educación especial con escuelas especiales y la integración en la escuela común, este modelo aboga por una educación inclusiva. ¿Y qué significa la inclusión educativa? Que todos los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad pueden aprender juntos en instituciones educativas regulares y transitando así todos los niveles del sistema educativo. Lo que busca esta educación inclusiva es garantizar el derecho a una educación universal y de calidad para todos, que se adapte a todas las necesidades, eliminando las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Propone razonables en función de las necesidades individuales y sistemas de apoyo para facilitar el aprendizaje. Si bien estos tres modelos que mencionamos no se han sucedido de una manera estrictamente escalonada, con un principio y un fin claramente delimitado, podemos decir que en las prácticas cotidianas subyacen y coexisten componentes de cada uno, no obstante resultar contradictorios. Con respecto al modelo social, podemos decir que se presenta todavía actualmente en nuestro país y en muchos otros
como un reclamo, una aspiración, un ideal a alcanzar. Algunos presupuestos han sido plasmados en el ámbito del derecho, pero aún no podría llegar a afirmarse que rijan plenamente en el ámbito de la dimensión social. Cuando hablamos, como dije que voy a hablar específicamente del tema educación, y esta materia, digamos, está plasmada en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hay algo que es muy importante y que sería interesante que los que pueden, y les comenté la obra de la doctora Palacio y que puedan leerla, porque habla sobre un debate que ocurrió en torno a la educación y que tiene que ver con lo previo, digamos, antes de que se aprobara esta convención. Y lo más importante es que hubo un proceso de elaboración en el que participaron muchas personas con discapacidad. Por esta razón, la lectura de este debate resulta esencial porque describe de manera testimonial, ya que la doctora Palacios participó en este proceso, si bien ella es argentina, en ese momento se encontraba en España y representó al gobierno español durante estos debates, ¿no?, que dieron como resultado la convención. Respecto del tema educación, hubo tres posturas en este debate. Una que abogaba exclusivamente por la educación inclusiva en escuelas comunes, es decir, no escuelas especiales. Otra postura consideraba que la educación de los niños y niñas con discapacidad en el sistema común, en el sistema educativo general, tenía que ser la regla, pero que las escuelas especiales también tenían que estar previstas como una excepción. Y la tercera posición consideraba que estos servicios debían prestarse, o sea, las escuelas especiales tenían que existir igual, aun cuando el sistema general resultara inadecuado, sino en todos los casos. Es decir, que las escuelas especiales y las escuelas comunes tenían que coexistir. ¿Para qué? Para posibilitar la elección a las personas con discapacidad sin partir de que un supuesto era preferible al otro. En la redacción final podemos decir que se reconoce el derecho de los alumnos con discapacidad sensorial, auditiva y visual, que fueron en realidad los que más debatieron sobre esta temática, porque ellos pretenden elegir aprender en entornos que fomenten al máximo su desarrollo académico y social. Por eso este lema, que es un lema característico de la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros, se impuso en el proceso y en el texto final de este artículo 24, más allá de cualquier planteo que parecía ser mucho más afín a la filosofía del modelo social. Es decir, primó la opinión de los destinatarios sobre las divergencias que existían en esta materia. Voy a hacer la lectura de este artículo 24 porque realmente es interesante ver cómo desde los participantes, los estados partes, bueno, todos los que formaron parte del debate y también posteriormente la redacción de este artículo, cómo se reitera la educación inclusiva. O sea, este sistema de educación inclusiva en este artículo se reitera en varias oportunidades. El punto 1 dice que los estados partes reconocen este derecho de las personas con discapacidad a la educación y para hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tienen que asegurar este sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Lo que se pretende es que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima, reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, desarrollar al máximo su personalidad, talentos, creatividad, sus aptitudes mentales y físicas, y hacer posible que estas personas participen de manera efectiva en una sociedad libre. En el punto 2, si vemos, este artículo es un tanto, varios ítems son reiterativos. Habla de que las personas con discapacidad no deben quedar excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.
las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva. Vuelve a reiterar esta educación inclusiva, de calidad, gratuita, igualdad de condiciones con los demás y en la comunidad en que vivan. Que se hagan los ajustes razonables en función de sus necesidades, que se preste el apoyo que estas personas necesitan para facilitar su formación efectiva. Que se faciliten todas las medidas de apoyo de conformidad con este objetivo de la plena inclusión. O sea, reitera varias veces este artículo, el tema de la educación inclusiva. El punto 3 es muy interesante porque tiene que ver un poco con este tema del debate que les había planteado antes de la redacción final. Dice que los Estados partes tienen que brindar a las personas con discapacidad aprender habilidades para la vida, el desarrollo social, propiciar su participación plena como miembros de la comunidad. Y además tienen que adoptar medidas para que puedan aprender el braille, la escritura alternativa, modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, habilidades de orientación y movilidad, tutoría, apoyo entre pares, facilitar también el aprendizaje de lengua de señas, promoción de la identidad lingüística. Y el inciso C del punto 3 es el que tiene que ver con este debate y con la postura que de alguna manera se toma en cuenta en la convención. Precisamente lo que plantean digamos, la comunidad de las personas sordas, ciegas, era que querían asegurarse una educación que se imparten los lenguajes, los modos y medios de comunicación apropiados, pero específicamente en los entornos que les permitan a ellos alcanzar un máximo desarrollo académico y donde tengan la posibilidad de una elección del lugar, del espacio físico donde poder aprender. El punto 4 también es muy interesante porque establece que los Estados partes tienen que emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o braille, y también establece que se deben formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Y esta formación tiene que incluir la toma de conciencia sobre la discapacidad, el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos, técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. Y el último punto de este artículo 24, que es el punto 5, se refiere a que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la educación superior, a la formación, la educación de adultos y el aprendizaje durante toda la vida. Y siempre vuelve a insistir en que los estados tienen que asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. En relación al tema también que voy a abordar en esta jornada y que voy a tocar especialmente, si bien voy a tomar el tema de la educación en Argentina, me voy a focalizar más que nada en la provincia de Buenos Aires. Por eso quería hacer mención también a esta parte de lo que dice la Constitución Nacional en relación a las provincias. El artículo 1 establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, y el artículo 121 dice que las provincias conservan todo el poder que no fue delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Qué significa esto? Que cada provincia tiene el libre ejercicio de todos sus poderes y derechos, entre ellos promover la educación. Es decir, cada jurisdicción, cada provincia tiene su propia regulación en esta materia. Pero también es interesante lo que dice el artículo 128 de la misma Constitución, de nuestra Constitución Nacional, que los gobernadores de la provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Sabemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya es una ley nacional con jerarquía constitucional. Por eso tampoco se puede tratar las provincias de cumplir con ella. Bueno, en esta mirada evolutiva, que les dije que voy a hacer un recorrido y los acompaño a hacer este recorrido histórico acerca de la educación de las personas con discapacidad de nuestro país, dije que me voy a abocar principalmente a la provincia de Buenos Aires porque es el lugar donde yo trabajé
casi 30 años, y por lo tanto es un poco, me desempeñé en escuelas especiales de la provincia, incluso los últimos años de mi carrera docente, estuve en la gestión directiva de la escuela, de la única escuela especial que hay en Salto, en mi ciudad. Y también quiero mencionar en este recorrido histórico algunos hitos nacionales e internacionales que ejercieron su influencia. ¿Por qué? Porque es muy interesante conocer nuestra historia, o sea, desde dónde venimos, en qué momento histórico nos encontramos y hacia dónde tenemos que avanzar en este tema de la educación inclusiva. Voy a partir del año 1884, de la ley 1420, que fue la una de las primeras leyes que establece la educación primaria obligatoria, gratuita, gradual, incluso laica. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, donde Argentina estaba, digamos, recibiendo a tanta cantidad de inmigrantes, era necesario constituir a los habitantes en ciudadanos, y por eso la escuela tenía que reducir estas diversidades socioculturales. Y la característica de la educación en ese momento fue homogeneizar. Es decir, se enseñaba todo lo mismo, de la misma forma, en el mismo momento, y por esta razón los niños con discapacidad, especialmente intelectual, fueron excluidos del sistema educativo. El que no aprendía de esta forma, y en el mismo tiempo que los demás, quedaba afuera. En el año 1885 se crea el Instituto Nacional para Sordomudos, así se llamaba en ese momento. Esta escuela era horarista y solamente para varones. Es la que hoy se denomina Instituto Airolo, porque bueno, Airolo fue uno de sus directores, uno de sus primeros directores. Y la escuela normal anexa para los maestros especiales. Podemos decir que desde el inicio, como vemos, existían dos subsistemas educativos, el de la educación común y la educación especial, y también espacios diferentes, las escuelas comunes y las escuelas especiales. A ver, espere que tengo algo de la... Acá, ahí está. En cuanto a la educación especial, podemos decir que desde sus inicios se basó en el modelo médico rehabilitador. Puso énfasis en la deficiencia del alumno, física, sensorial, intelectual o mental, en su falta o anormalidad. Solamente se podía integrar si estaba, para poder integrarse, tenía que ser rehabilitado. Ahí está otro tema. El alumno tenía que ser rehabilitado, normalizado en ese espacio ya establecido, predeterminado, que era la escuela especial. La intervención de este equipo de profesionales diseñaba un proceso rehabilitador para dar respuesta a este alumno, que era valorado de acuerdo al grado de destrezas funcionales alcanzadas o recuperadas. Podemos decir que la educación especial se apoyó casi durante todo el siglo XX sobre la concepción de que a niños diferentes les convenían ámbitos diferentes. Las escuelas especiales se caracterizan por tener una menor cantidad de niños por maestro, se individualiza la enseñanza, se trabaja intensivamente con equipos multidisciplinarios, formados según el tipo de discapacidad, y se utiliza un currículum especial, una didáctica especial para cada una de estas categorías. Además, para abordar cada tipo de discapacidad, también se fueron creando profesorados de especialización, en su mayoría de nivel terciario. O sea, desde el inicio tenemos dos subsistemas: el sistema de educación especial, educación común, escuelas especiales, escuelas comunes, e incluso la formación de los profesorados, de las docentes comunes y de los docentes especiales, también tenían características diferentes. Ahí está. Bueno, también voy a abordar el tema, que es uno de los temas más controvertidos en el tema de la educación inclusiva, la discapacidad intelectual. Pero también es necesario hacer este recorrido histórico desde la primera clasificación. Podemos decir que a principios del siglo XX, con el avance de la medicina, la psicología, especialmente la psicología evolutiva y la psicometría, se comenzaron a investigar los diferentes tipos de discapacidad, especialmente la intelectual, y se clasificaban a los alumnos por sus características psicométricas similares
y se proponía así medidas de rehabilitación. En el año 1905, el psicólogo francés Binet desarrolló una primera escala de medición de la inteligencia y que establecía jerarquías en función de la capacidad intelectual. Esta clasificación incluía términos que obviamente después cayeron en desuso porque eran totalmente discriminatorios, como el término idiota, en el caso de que la inteligencia de ese niño no superara el nivel de 2 años, o imbécil si no superaba el nivel de 7, débil mental si no superaba el nivel de 12 años. Podemos decir que también estos avances de la psicología, la psicometría, también expandieron la educación especial. En el año 1942 se empiezan a crear los grados diferenciales dentro de las escuelas comunes para atender a niños con discapacidad. Y también se crean las primeras escuelas para alumnos con discapacidad intelectual en La Plata, San Isidro y Avellaneda. En el año 1947 se inicia la atención de niños internados en hospitales. Estos servicios dependían del Departamento de Excepcionales, que luego se transformó en Dirección de Educación Diferenciada. En el año 1949 se crea la Dirección de Educación Especial en la provincia de Buenos Aires y se organizan escuelas por tipo de discapacidad. Así se clasificaban escuelas para alumnos con deficientes irregulares o con retardo mental, para alumnos ciegos y amblíopes, para alumnos sordos, sordomudos e hipoacústicos, deficientes, irregulares físicos o motores, y escuelas internados de reeducación social. Los términos que empleaba o los que mencioné eran los que se usaban en ese momento para designar a estos tipos de discapacidad. Es muy interesante ver que, como dijimos, estos términos que eran totalmente discriminadores, realmente fueron, digamos, de alguna manera replanteándose a través de este principio, que fue el principio de normalización. En el año 1959, Mikkelsen, que era director de un servicio danés para el retraso mental, propuso este nuevo principio de normalización, que era la posibilidad de que los deficientes mentales llevasen una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. Este principio es el que abre esta etapa de revisión a los conceptos que se habían utilizado hasta ese momento. Pero igualmente, el sujeto con discapacidad era quien tenía que realizar los esfuerzos necesarios para lograr acercarse a su medio, obviamente porque estábamos en la etapa de la integración escolar. Luego, 10 años después, Nirge, que era también un director de la Asociación Sueca para Niños Retrasados, profundiza aún más este principio de normalización. Esto de alguna manera también influye en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, de manera que en el año 1966 se comienza la integración de alumnos con discapacidad visual. En 1970 también se inicia la integración de alumnos con discapacidad auditiva y motriz, pero en relación a los alumnos con discapacidad intelectual, podemos decir que hasta el año 1989 el ámbito educativo seguía siendo la escuela especial, a donde llegaban ya sea por inscripción, si tenían algún tipo de retardo mental moderado o severo, o por derivación de la escuela común, cuando el niño había fracasado en su escolarización. Esto en realidad era la terminología, cómo se utilizaba en ese momento, cómo se abordaba este tipo de discapacidad intelectual, cómo se consideraban en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Así como se fue ayornando todo lo que era el ámbito escolar, el ámbito educativo, comienza también a intervenir la Asociación Americana sobre Retraso Mental. Y a partir de 1960 comienza a publicar manuales sobre clasificación y propone otras definiciones que son también aceptadas, podemos decir, mundialmente. Que el retraso mental está relacionado con un funcionamiento intelectual por debajo de la media, que se originaba en el periodo de desarrollo, que se asociaba a deficiencias en el comportamiento adaptativo. Esta definición incluso se fue modificando a lo largo del tiempo, pero siempre en estas primeras clasificaciones predominaba el criterio psicométrico,
solo se tenía en cuenta el cociente intelectual. Y de acuerdo a este puntaje, también se clasificaban los niños con esta discapacidad intelectual. Se seguían, en este caso, las pruebas de Stanford-Binet y otras, pero eran pruebas estandarizadas, y que se establecía un determinado puntaje. Los niños que eran clasificados como retardo mental leve era si su cociente intelectual tenía una puntuación entre 67 y 52, moderado o medio entre 51 y 36, severo entre 35 y 20 y profundo de 19 y por debajo. Podemos decir que el retraso mental es una categoría que está definida arbitrariamente, siempre fue definida de manera arbitraria, y se avanzó muy lentamente hacia una concepción multimodal. Si hoy tenemos en cuenta, incluso hoy en los certificados únicos de discapacidad, todavía es una categoría, en los diagnósticos todavía aparece el retraso mental como una categoría, ¿no? También en el año 71, en la provincia de Buenos Aires, se comienza a atender a niños, jóvenes y adultos con diagnósticos de psicosis. Y el marco, digamos, en el que se abordaba a estos niños era desde el conductismo y el conductismo operante. En el año 73, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crean las de recuperación. Actualmente se denominan escuelas integrales. Estas escuelas atendían a niños que tenían dificultades de aprendizaje y que eran derivados por la escuela común, pero que por sus características no eran derivables a escuelas especiales. Estos niños, cuando superaban sus dificultades de aprendizaje, se reintegraban a la escuela de origen. Lo que se buscaba con este tipo de abordaje era disminuir las tasas de repitencia y deserción. En la provincia de Buenos Aires también se crearon, pero en este caso fueron cargos, no se crearon escuelas de recuperación, sino cargos, el cargo de maestro recuperador, que atendían las escuelas primarias comunes a alumnos con dificultades de aprendizaje, pero en estos casos que no eran derivables, ¿no es cierto?, a la escuela especial. Bueno, en el año 1978 hay el informe Warnock, que es muy interesante, porque vemos que sentó las bases de la educación inclusiva ya en aquella época. Si vamos pensando un poco en este devenir histórico, ya en esta década del 70 dijimos que comienza este modelo social, de alguna manera, a través de los movimientos de personas con discapacidad, a ejercer su influencia en el mundo. Este informe fue un documento que elaboró la Comisión de Educación Británica y tiene el nombre de Mary Warnock, que fue, podemos decir, presidente de esta comisión y que lleva a cabo la investigación. ¿Qué ocurría en ese momento en Inglaterra? Que aquellos niños que en realidad tenían discapacidades múltiples o algún tipo de discapacidad intelectual más como en ese momento se consideraba severa o profunda, no eran educables, o sea, quedaban excluidos incluso de las escuelas incluso especiales, ¿no? Por esta razón, en este informe se plantea que toda persona deficiente al margen de la gravedad de su dificultad debe quedar incluido en el marco de la educación especial. Es decir, que ningún niño o niña debería ser considerado ineducable. Este informe hacía hincapié sobre todo en la formación y perfeccionamiento de los profesores, la educación para niños menores de 5 años, la educación para jóvenes de 16 a 19, y lo que planteaba es que la educación es un bien al que todos los niños tienen derecho, y que las necesidades educativas eran comunes a todos los niños. Todos pueden necesitar, decía el informe, ayuda educativa especial en algún momento de su vida escolar, y que la escuela es la que debía adecuarse a la necesidad individual de cada uno de ellos. Por eso el informe fomentaba un modelo de formación y de educación donde los maestros tenían que haber sido formados en la educación especial para brindar el mismo servicio a quienes presentan dificultades en el aprendizaje.
En este caso, la escuela común tenía que adaptarse a las necesidades educativas de todos sus alumnos y la escuela especial educar a niños con discapacidades graves y como centro de apoyo. En el año 81, la ONU declara a este año Año Internacional de los Impedidos. También, en el mismo año, se sanciona la Ley 22.431, que en el artículo 13 hizo referencia a la educación, pero en este caso hablaba de la educación en el caso de los niños con discapacidad en servicios especiales y se focalizaba en la integración. Siempre estamos viendo que esto es modelo de médico rehabilitador. En el año 82, Naciones Unidas lanza este programa de acción mundial para personas con discapacidad. O sea, son programas que a nivel mundial también se lanzaban porque, bueno, se había empezado a trabajar de manera más sistemática en este tema de las personas con discapacidad. En el año 86, la Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires crea también el Servicio de Trastornos Severos de la Personalidad para alumnos con diagnóstico de autismo y psicosis. Esta propuesta estaba sustentada en 3 ciclos: el relacional, exploratorio de la realidad y de los aprendizajes formales. En el año 2002 se cambió la denominación por trastornos emocionales severos. Hay una disposición de la Dirección de Educación Especial que plantea que no era pertinente hablar de trastornos de la personalidad y mucho menos severos en niños y adolescentes cuando aún la personalidad no había terminado de constituirse. Actualmente estos servicios toman el nombre de trastornos del espectro autista. En el año 87, también en la provincia de Buenos Aires se sanciona la ley 10.592, que también regula sobre educación y focaliza en la integración escolar para niños con discapacidad. En el año 89 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, y en realidad la Convención habla sobre niños impedidos. Lo que plantea es que tenía que tener un acceso efectivo a la educación. Nuestro Congreso la aprobó como Ley 23.849. En el año 89, ya lo había adelantado un poquito anteriormente, se inició la integración de alumnos con discapacidad intelectual. Eran solo aquellos alumnos que tenían un determinado cociente y que se los clasificaba como retardo mental leve. Ya podemos decir que en ese momento había algunos alumnos integrados en escuelas primarias comunes, pero en su mayoría eran de gestión privada, por iniciativa de sus propias familias. Si bien la etapa oficial de la integración escolar se había iniciado, solo algunos pocos alumnos logran ingresar a estas escuelas comunes. Podemos decir que las familias comenzaron a transitar un camino muy difícil, lleno de prejuicios, de discriminación. Otra barrera muy importante era el nivel secundario. Poder ingresar o egresar del nivel secundario. Especialmente, podemos decir que hasta el año 2016 no recibía el mismo título que el resto de sus compañeros, no obstante haber realizado todo su recorrido en las escuelas del nivel, con apoyos y adaptaciones necesarias. En el año 1990, también la ONU organiza una primera conferencia mundial sobre educación para todos y aprueba esta declaración mundial con metas hasta el año 2000. Lo que se intentaba acá era garantizar el acceso universal a la educación primaria. También en ese mismo año, en la provincia de Buenos Aires, se inicia la formación de docentes especializados en educación de niños de 0 a 3 años a través del profesorado de estimulación temprana. En el año 92, esta asociación americana da una nueva concepción sobre retraso mental. Esta definición, podemos decir, y todo este abordaje que se hacía, fue una modificación sustancial y un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque destaca el énfasis que se le da al ambiente sobre el individuo. El retraso mental ya no se considera un rasgo del individuo, sino una expresión de la interacción entre la persona con un funcionamiento intelectual limitado y su entorno. Ahora, ya no se tiene que diagnosticar y clasificar a los individuos en virtud de su cociente intelectual, sino que se los tiene que evaluar multidimensionalmente
y en base a su interacción con los contextos en los que se desenvuelven y también de acuerdo al tipo de intensidad de apoyos que necesitan. Esta intensidad podría ser limitada, intermitente, extensa o generalizada. En esta concepción del año 1992, esta asociación propone un enfoque multidimensional que se centraba en cuatro dimensiones: funcionamiento intelectual, habilidades adaptativas, consideraciones psicológicas y emocionales, consideraciones físicas y de salud, etiología, y consideraciones ambientales. Después, al año siguiente, también Naciones Unidas aprueban estas normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que abarcaba todos los aspectos de su vida. En cuanto al tema de educación, lo que plantea estas normas uniformes es que la educación debía impartirse en entornos integrados, en el marco de estructuras comunes de educación, y proponía lograr la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general. En realidad, estas normas se elaboraron porque se basaban en aportaciones que las propias personas con discapacidad venían haciendo desde hacía mucho tiempo antes. Si recordamos, ya desde la década del 70 venían estos movimientos de personas con discapacidad reclamando por esta inclusión, ¿no es cierto?, educativa. Podemos decir que estas normas, si bien tenían implícito un firme compromiso por parte de los estados que las habían firmado, no tenían el carácter vinculante de una convención. Por eso no fueron tan efectivas. En el año 93 también se sanciona la Ley Federal de Educación. Si bien esta ley ya no está vigente, fue derogada, es interesante saber, porque también pasamos por esta ley, ¿no es cierto? Esta ley aumentó los años de educación obligatorias. De 7 se pasó a 10 años, y la educación especial fue regulada como un régimen especial. Lo que sí proponía esta ley, que por ahí lo subrayo, es que proponía que la situación de los alumnos que eran atendidos en escuelas especiales sea revisada periódicamente por equipos de profesionales para facilitar, cuando sea posible, la integración a las escuelas comunes. Eso es lo que planteaba esta ley. Podemos decir que la reforma educativa era necesaria en ese momento, pero la ley de educación fracasa. ¿Por qué? Porque el objetivo de la EGB fue la permanencia de los adolescentes en la escuela sin importar la calidad educativa. No había infraestructura adecuada, los directivos en realidad no estaban preparados para abordar este tercer ciclo y coordinar con profesores de las diferentes áreas que no trabajaban desde la interdisciplina. Las pautas de aprobación eran muy facilitadoras, poca capacitación docente. El resultado fue que empeoró la calidad educativa y aumentó la deserción. Y además es como que se primarizó también ese tercer ciclo, a donde concurre el tercer ciclo de la educación general básica. En el año 94 se suceden dos reformas constitucionales. No voy a hablar de la reforma de la Constitución Nacional, porque ya hablaron mis compañeras que expusieron anteriormente, pero me voy a detener en dos artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 11 dice que la provincia no admite discriminaciones por razones de enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. Está hablando específicamente de personas con algún tipo de discapacidad. Y el artículo 36 dice específicamente este artículo que toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado y que la provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales. Acá no está hablando de inclusión educativa, está la Constitución de la provincia, ¿no? Y que lo que se iba a promover es la inserción social y laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados, que era la manera como hasta ese momento se denominaban a las personas con discapacidad. El año 1994 también es muy importante porque en España, en Salamanca,
se reúnen gobiernos, 92 gobiernos, con organizaciones internacionales, para tratar específicamente el tema de la educación inclusiva. Y se elaboró lo que se llamó Declaración de Salamanca, que eran principios y prácticas para las necesidades educativas especiales. Este documento reconoce la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos dentro del sistema común de educación. Decía este informe, que este documento, que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. En el año 95 se sanciona la Ley de Educación Superior. También es muy importante porque cuando hablamos de educación inclusiva, en todos los niveles también tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden acceder a la inclusión educativa, tienen derecho a la educación inclusiva en universidades, institutos de formación de educación superior. Incluso en el año 2002 se incorpora el inciso F al artículo 13, que establece que las personas con discapacidad durante las evaluaciones debían contar con servicios de interpretación y apoyos técnicos suficientes. En el año 97 se sanciona la ley 24901, de la cual ya habló la doctora Álvarez cuando hizo su jornada sobre salud, sobre el tema salud. Lo interesante de esta ley es que contempla, por parte de las obras sociales, entidades de medicina prepaga y el Estado, la cobertura no solo de necesidades y prestaciones en materia de salud, sino también de educación. Y las prestaciones educativas van a comprender la escolaridad en todos sus niveles y prestaciones de apoyo en este caso, a la inclusión escolar. En el año 98 se crean los primeros centros de estimulación temprana. Podemos decir que en el año 2003 se denominaron centros de atención y aprendizajes tempranos del desarrollo infantil porque hubo un cambio en la metodología de abordaje. ¿Por qué focalizo en la atención temprana? Porque considero que fue fundamental este abordaje de la atención temprana. Sobre todo porque muchos niños de riesgo socioambiental posibilitó que en sus casos pudiesen incluirse en el sistema educativo común desde el nivel inicial. En el año 2000 también la UNESCO continúa con este programa de educación para todos que propone metas hasta el año 2015. Y entre esas metas, una era asegurar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. También en el año 2000 se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que en realidad es incorporada a nuestra normativa como Ley 25.280, pero que esta convención en realidad nada dice en relación a la educación y a la educación inclusiva. Bueno, yo les había contado que en el año 1992 la Asociación Americana había establecido ese manual, había aprobado ese manual sobre conceptualizaciones respecto al retardo mental, y en el año 2003 es la Dirección de Educación Especial de la provincia la que a través de una circular hace llegar ese documento sobre estas conceptualizaciones del manual de 1992 y la última versión que era del año 2002, para que se analizara en el interior de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque era necesario ya tener en cuenta esta conceptualización al abordar, digamos, a los alumnos con discapacidad intelectual. Porque la clasificación ya dejaba de tener en cuenta solo el funcionamiento intelectual y se consideraban las habilidades adaptativas, los entornos y los apoyos. Por eso se sustituyó esas etiquetas que hasta ese momento se utilizaban para denominar a este tipo, a los diferentes grados de retardo mental, que se basaban exclusivamente en el cociente intelectual, se sustituyeron estas etiquetas de leve, moderado, severo y profundo se tenía en cuenta fundamentalmente
las intensidades de los apoyos que necesitaban en cada una de las áreas en que se debía abordar su educación, si era intermitente, limitado, extenso o generalizado. El manual 2002 ahora proponía 5 dimensiones. Eran habilidades intelectuales, conducta adaptativa, conceptual, social y práctica, participación, interacción y roles sociales, salud física, mental y el contexto, ambientes y cultura. Como que ya la Dirección de Educación Especial empezó a ayornar con toda esta, digamos, normativa de alguna manera internacional. En el año 2005 se sanciona esta ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el artículo 15 específicamente habla sobre el derecho a la educación. En realidad a los niños con discapacidad los llamaba con capacidades especiales. Y decía en este artículo que tenían todos los derechos y garantías que consagraba y reconocía esta ley, además de los inherentes a su condición específica. ¿Qué decía esta ley? Que todos los niños tenían el derecho a acceder y permanecer en un establecimiento educativo cercano a su residencia, y que por ninguna causa se podría restringir el acceso a la educación, debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente, cuando obviamente egresaran del nivel de educación, de cada uno de los niveles de educación. En el año 2006 se aprueba esta disposición 53 por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. Esta disposición permitía el ingreso a las escuelas comunes de personal y profesionales privados no docentes para casos específicos. Eran para aquellos alumnos que tenían algún tipo de situación de salud que requerían alguna asistencia personal, sobre todo aquellos que tenían algún tipo que necesitaban asistencia a los sanitarios, aspiración de cánulas y válvulas, mochilas de oxígeno. Por eso regula 2 figuras, que era el asistente personal y el profesional privado no docente. Pero ¿qué pasaba? Todo el resto de los alumnos con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, quedaron fuera de esta normativa. Y sus padres, aunque tuviesen la cobertura de las prestaciones educativas que les otorgaba la ley 24901, no podían hacer uso de ellas, excepto que las judicializaran. En el año 2006 también dejan de existir las escuelas de alto riesgo social, que era otro de los servicios educativos que prestaba la Dirección de Educación Especial. Estas escuelas se transformaron en escuelas de discapacidad intelectual y otras en escuelas de trastornos emocionales severos. En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, que considera la educación especial como una modalidad dentro del sistema educativo nacional y que se rige por el principio de inclusión educativa. Una de las cuestiones que podemos resaltar es que lo que propone esta ley es que es necesario contar con personal especializado suficiente para que trabaje en equipo con los docentes de la escuela común. Y además, lo que garantiza esta escuela es la accesibilidad física a los edificios escolares. Podemos decir que esta ley nacional continúa con esta propuesta de integración escolar y tiene una cierta intencionalidad de inclusión educativa. En el año 2007, también la provincia de Buenos Aires aprueba su ley de educación, que sigue, podemos decir, los mismos principios que la ley nacional. Al igual que la ley nacional, establece que la educación especial se va a regir por este principio de educación inclusiva, pero la integración escolar sigue siendo la estrategia predominante. En 2008 se aprueba como ley 26378 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya habíamos hablado y de la cual leí el artículo específicamente 24 que trata la educación. Lo más importante en este sentido es que Argentina también adhirió al protocolo facultativo y por el cual reconoce la competencia del comité. El comité es un órgano sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que le va a solicitar informes a los estados parte en relación a lo actuado sobre cada uno de los artículos de la Convención. También este organismo puede recibir
comunicaciones, incluso denuncias presentadas por personas o grupos de personas que consideren ser víctimas de una violación por parte del Estado, de los Estados partes, ¿no es cierto? También este organismo puede hacer sugerencias, recomendaciones a los Estados e incluso llevar a cabo investigaciones y visitas al territorio. En el año 2011, la Dirección General de Cultura y Educación emite una resolución bastante desacertada, que fue la 4635 del año 2011. Este documento se denominaba la inclusión, un poco ambiguo, porque su título, ¿no? Porque decía la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de integración en la provincia de Buenos Aires. En principio, este documento focaliza en la integración y utiliza la palabra limitaciones cuando se refiere al alumno. Podemos decir que estos términos se vinculaban más que nada con el modelo rehabilitador y no con el modelo social. Pero otra cuestión bastante desacertada y desafortunada de la resolución era cuando se refería al título de nivel secundario. Y decía que los alumnos con proyectos de integración que requerían la selección de materias iban a recibir un certificado de acreditación de saberes del sistema de títulos que no era homologable con el nivel. Es decir, que el alumno que egresaba de una escuela de nivel secundario no iba a tener el mismo título que sus pares, de acuerdo a esta resolución. En el año 2012, yo les hablé del comité. Este comité de la convención específicamente analizó el informe que le envió a Argentina en materia de educación y obviamente elabora observaciones. Este comité reconoce que en el marco legislativo, digamos en cuanto a la normativa, dice que Argentina en su marco normativo tenía, de manera expresa, contenía el principio de la educación inclusiva. Pero lo que observa el comité con mucha preocupación es que la implementación de este principio estaba limitada en la práctica, por falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las características de los alumnos con discapacidad. Había una gran prevalencia de barreras de todo tipo que impedían que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación. ¿Y qué es lo que le recomienda al Estado argentino este comité? Que garantice el derecho a la educación inclusiva, que asigne recursos presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento de un sistema de educación incluyente, tome las medidas necesarias para que los estudiantes matriculados en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y ofrezca ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general. Eso es lo que le plantea el comité al Estado argentino. En el año 2012, la Dirección de Educación Especial acerca esta circular que me pareció muy interesante, es una circular técnica número 5, que plantea la concepción del modelo social de la discapacidad en la escuela de hoy. Específicamente, este documento había sido diseñado por el área de discapacidad intelectual. Lo que se pretendía con esta circular era un poco reflexionar al interior de las escuelas sobre las prácticas docentes, revisar esas prácticas y conocer un poco de qué manera se habían apropiado de este modelo social a nivel ámbito institucional, las familias, qué conocimiento tenían las familias y la comunidad educativa en su conjunto. Y lo más interesante que en este circular plantea es que reconoce que este modelo psicomédico y la utilización de las puntuaciones del cociente intelectual en el ámbito escolar había provocado que un alto número de alumnos procedentes de minorías étnicas o lingüísticas, sin tener ningún trastorno, hayan sido diagnosticados con discapacidad intelectual. O sea que vemos que en este caso ya comienza a reconocer que hubo, digamos, algunas fallas, digamos, en los diagnósticos, que tenían que ver con otras cuestiones que no hacían a la discapacidad intelectual y a la forma de abordaje, ¿no? Que ya no correspondía utilizar este tipo de
pruebas estandarizadas y comunes. En el año 2013, también esta Dirección General de Cultura y Educación dicta la resolución 782, y es la que deroga la disposición 53, ¿se acuerdan que yo les había dicho que estaba muy limitada la posibilidad de los acompañantes externos dentro de las instituciones educativas comunes? Y a su vez reconoce, lo más importante, es que reconoce a la ley 24.901 como normativa aplicable en el ámbito educativo. Si bien la provincia de Buenos Aires no había adherido a esta ley, ya a través de esta resolución se reconoce a esta ley 24.901 como aplicable al ámbito educativo. En el año 2015 el código se reforma y unifica el Código Civil Comercial de la Nación. No voy a tratar este punto, solamente como, digamos, dentro de este reto histórico lo considero. En el año también 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos y metas a trabajar hasta el año 2030. Lo que sí es interesante que en el objetivo 4 ya plantea garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. También en el año 2016, el Comité de la Convención emite esta observación general número 4, que es el derecho a la educación inclusiva. Esta observación general en realidad es, el comité las emite para todos los estados partes, no es específicamente, no va dirigido a un estado parte, sino en realidad es una observación general como recomendaciones a todos los estados que habían ratificado la convención. Y a que los alienta a que adopten este diseño universal para el aprendizaje y que cumplan con el artículo 24. Lo que considera el comité es que el sistema educativo debía tener 4 características interrelacionadas para poder hacer efectivo este artículo 24. La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Y recomienda cumplir con el contenido de la convención, hacer los ajustes razonables para que todos los alumnos con discapacidad tengan acceso a la educación inclusiva. También el mismo comité destaca la importancia de reconocer diferencias entre la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Me voy a referir específicamente a la inclusión. Considera que la inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convencionales, sin los consiguientes cambios estructurales, por ejemplo en la organización, los planes de estudio, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, no constituye inclusión. Además, la integración no garantiza automáticamente la transición de la segregación a la inclusión. Por eso dice que la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones, digamos, en toda la estructura del sistema educativo. Lo importante es superar los obstáculos, que todos los alumnos puedan tener estas experiencias de aprendizaje en el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias. En el año 2016 también el Consejo Federal de Educación lanza esta resolución 311. Esta resolución obliga a las jurisdicciones a ajustar sus normas y prácticas a los lineamientos internacionales. El Consejo Federal es un organismo que reúne a todas las autoridades educativas de las provincias. ¿Se acuerdan que habíamos visto que por el artículo 128 de la Constitución Nacional era necesario también ajustar, ¿no es cierto?, y tener en cuenta las leyes nacionales? Bueno, este organismo, este Consejo Federal, obliga a las jurisdicciones a que ajusten sus normas y prácticas a los lineamientos internacionales y les ordena emitir el título secundario en igualdad de condiciones a los alumnos con y sin discapacidad que hayan concluido las cargas curriculares. Y obviamente es un poco porque podemos decir que se llega a esta resolución porque se habían judicializado muchas situaciones de alumnos
que cuando concluían el nivel secundario no recibían esta certificación de terminalidad. Y por lo tanto, sin un título secundario, tampoco podían acceder al mundo del trabajo o seguir estudiando, ¿no es cierto?, si este título no era homologable. En el año 2016 también la Dirección de Educación Especial acerca a las escuelas muchísimos documentos de apoyo, sigue proponiendo espacios de reflexión sobre las prácticas y las trayectorias educativas para avanzar en el modelo de educación inclusiva. Y lo que propone esta valoración funcional educativa, los apoyos de los alumnos, la planificación centrada en la persona, el diseño universal de aprendizaje, y especialmente que toda trayectoria de un estudiante debía tener como punto de partida la inclusión, la propuesta de inclusión, ya sea a través de trayectorias curriculares compartidas o de la inclusión propiamente dicha. Otra ley que es interesante y que sepan, me parece que es muy interesante en este sentido desde el punto de vista del aprendizaje, de la educación, es la 27.306 sobre dificultades específicas de aprendizaje. Se refiere a alteraciones de base neurobiológica que afectan procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático, y en este caso son los agentes de salud los que deben cubrir estas prestaciones necesarias para la detección, diagnóstico y tratamiento. No surge del texto de la ley que el beneficiario necesite un certificado de discapacidad para esta cobertura. También la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, aprueba la resolución 1664 en el año 2017, derogando la resolución 4635, que habíamos visto que era la que no otorgaba títulos homologables, ¿no es cierto?, que no eran homologables. Y lo que establece es que la sola presencia de un niño, adolescente, joven o joven adulto con discapacidad no torna necesaria la intervención de la modalidad especial, y que la certificación del título secundario sería responsabilidad de la institución donde se encuentran inscritos los estudiantes con discapacidad o hayan cursado el último año. En septiembre, bueno, esto también es sumamente importante y me parece muy oportuno esta guía. El año pasado, en septiembre, la Dirección Especial y la ONG Artículo 24 publicaron una guía de política educativa inclusiva, educación inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Es un documento muy importante. Esto llega a las escuelas especiales y contiene recursos prácticos, concretos y accesibles, porque da a conocer todas las normas internacionales, nacionales, provinciales que rigen en este tema de la educación inclusiva. Y además, ¿para qué? Para que pueda ser interpretada y utilizada por todos los equipos institucionales, las familias y los alumnos. Focaliza en la educación inclusiva. Y lo interesante acá es que interviene en su redacción esta ONG Artículo 24, que viene que ha desplegado acciones desde hace muchos años, sobre todo para difundir el derecho a la educación inclusiva. Por eso es muy importante. Bueno, también tomé Sonia, 4... Sí. ¿Me queda poquito? Bueno. Sonia, y ya ¿sí? Estamos en 5:30 para que vayas redondeando. Bueno, pero me faltan muy poquito. Me faltan 10 minutitos más, ¿puede ser? Bueno. Hay 4 jurisprudencias que consideré importantes sobre la educación inclusiva. Esta del 2010 tiene que ver más que nada con una persona con discapacidad que asistía a un centro educativo que no tenía rampas. En este caso, el juez le ordena al centro educativo a que garantice la accesibilidad. O sea, es incluso no solamente al centro, sino al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era el responsable en este caso de la institución educativa. Después, interesante es el fallo Rodríguez Alan contra el gobierno de la ciudad también, porque en este caso
se le había negado el título secundario a este joven. Había transitado toda su escolaridad en la misma escuela, y en este caso el juzgado, el juez le ordena a la escuela y al Ministerio de Educación de la ciudad a que les pidan y legalicen el título respectivamente. Acá intervienen, bueno, puse los que patrocinan. Otro fallo muy interesante es el de la Defensoría de Menores e Incapaces número 6 contra el colegio Marienroth, Hermanas de la Caridad. Acá este juzgado interviene en 2 acciones de amparo, porque le habían denegado a esta joven su matriculación y el apoyo a la inclusión escolar. En este caso, el juez le ordenó a la institución no solo matricular a la alumna, cesar en la discriminación, otorgarle una maestra integradora y brindarle todas las prestaciones educativas accesibles y acordes a la educación inclusiva hasta que finalice sus estudios secundarios. El otro fallo que me pareció interesante es el de Naranjo contra la Universidad de La Matanza. Se trata de un joven con discapacidad motriz que se había graduado como licenciado en Educación Física, que quiso continuar sus estudios en la misma universidad y obtener el título de profesor universitario en Educación Física, pero la universidad le negó el pedido. En este caso, el juzgado federal, el juzgado de primera instancia, hace lugar al amparo, la universidad apela y la Cámara Federal ordena la inscripción en la carrera. La universidad interpone recurso de queja ante la Corte Suprema, que lo desestima, y la procuradora confirma, o sea, dictamina confirmar la sentencia apelada. Bueno, uno de los expertos interesantes en este tema, y que también la guía de inclusión educativa lo nombra, es May Lanscow. Es un experto de Inglaterra y un referente mundial en este tema. Él establece que la inclusión es un proceso, que es una búsqueda interminable de formas de responder a la diversidad, que hay que identificar y eliminar las barreras, que se relaciona con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, que implica poner énfasis en aquellos grupos de alumnos de riesgo de ser marginados, excluidos o tener bajos niveles de logro. Considere también un poco la educación inclusiva en otros países. Voy a tomar un poquito España, porque en este caso, en el año 2017, ¿se acuerdan que les dije del comité? España fue denunciado por ONG ante este comité porque había violado el derecho a la educación inclusiva. En este caso, el comité visita el territorio y realiza una investigación en el territorio español y y da un dictamen bastante duro respecto de esto. Entonces plantea, el comité le dice que lo que ha hecho el gobierno español es perpetuar un patrón estructural de exclusión y segregación, de educación discriminatorio, basado en la discapacidad, a través del modelo médico. Y obviamente afectaba especialmente a personas con discapacidad intelectual, psicosocial y a personas con discapacidad múltiple. ¿Qué había hecho España? Había cerrado las escuelas especiales, pero había duplicado aulas específicas en centros ordinarios, o sea, aulas donde había solo alumnos con discapacidad. Por lo que este comité lo exhortó a cumplir con la normativa y, obviamente, que cumpliera con, ¿no es cierto?, con la convención. Otros 2 países que están trabajando desde siempre en la educación inclusiva son Finlandia y Canadá. Bueno, quería hacer un poquito referencia a esta situación actual de los alumnos con discapacidad y el aislamiento en este momento de pandemia. Podemos decir que la educación virtual incrementó la desigualdad, ya que no es accesible a todos los alumnos con discapacidad. ¿Por qué? Porque falta en los hogares muchas veces el acceso a Internet, los recursos tecnológicos no son suficientes o apropiados, hay escasas competencias digitales para asegurar el uso de estos recursos, hay mucha dificultad para establecer rutinas educativas en el ámbito familiar, que muchas actividades, por ejemplo, no pueden ser leídas por lectores de pantalla o requieren una mayor intervención del intérprete de lengua de señas, por desarticulación entre los equipos escolares y las familias. Sin embargo, podemos rescatar que los docentes realmente han agudizado su creatividad para acompañar a los adultos y familias en forma virtual e incluso presencial
a través del envío de actividades o visitas. Yo creo que esta situación que estamos viviendo es una gran oportunidad para pensar nuevas estrategias. ¿Y por qué la educación inclusiva? Porque tiene en cuenta la plena participación, el desarrollo de todos los estudiantes y no solo alumnos con discapacidad. Es un sistema con más estrategias de enseñanza, de aprendizaje que todos pueden aprovechar, porque se ofrecen medios y apoyos para que todos transiten sus caminos escolares de manera positiva sin discriminación, porque la diversidad nos enriquece, favorece la cohesión social y sociedades más inclusivas. Como acciones positivas, ¿qué tenemos? Tenemos varias, las resoluciones que estuvimos viendo, la guía de política educativa, hay muchos programas, hablamos de educación superior, y hay muchas universidades nacionales que tienen programas sobre, por ejemplo, universidad y discapacidad, donde obviamente donde está el tema, donde se practica este tema de la inclusión educativa. Es una práctica a diario. La Universidad de Buenos Aires en general, la mayoría de las facultades, tengo conocimiento de la Facultad de Derecho. La Universidad de Quilmes también tiene un programa de educación a distancia en entornos virtuales para personas con discapacidad. Hay muchas experiencias que se han realizado en escuelas de La Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han realizado el grupo Artículo 24. Están las experiencias de los países que ya son inclusivos, incluso hay una experiencia en la provincia de La Pampa. Hay aportes de expertos nacionales, Pilar Coveñas, Verónica Grimaldi, internacionales como Mail, Anscope, y los aspectos a mejorar. ¿Qué tendríamos que mejorar en este caso? Hay que apuntar al trabajo colaborativo, equipos de educación especial y educación común, alumnos, familias, recursos externos, planificar proyectos, unificar criterios, buscar estrategias, contar las escuelas de nivel con maestros de apoyo a la inclusión en su planta funcional para que trabajen en pareja pedagógica, promover las tutorías entre pares, el agrupamiento flexible de alumnos, articular entre niveles, flexibilizar el currículum, reflexionar sobre las prácticas docentes e institucionales, centrar más la mirada en la enseñanza, en los contenidos, estrategias, metodologías, recursos, para que sean accesibles a todos, identificar las posibles barreras institucionales, culturales, didácticas, y al acceso a la participación, la comunicación y el aprendizaje. Y es muy importante la capacitación en servicio a todos los docentes de las escuelas de nivel. Y la formación docente inicial es clave de los diferentes niveles del sistema educativo. No se contemplan en general materias que aborden la temática de la educación inclusiva. Los talleres y seminarios son insuficientes. En algunos casos, yo acá estuve tratando de indagar así en el Instituto Superior de Formación Docente, y se dan talleres o seminarios de 2 horas semanales, y los contenidos realmente dependen del interés y la voluntad de los profesores. Como conclusión, bueno, considero que la discapacidad debe constituir el eje transversal de toda política pública para que este derecho a la educación inclusiva pueda ejercerse plenamente. Que el camino a la educación inclusiva se inició. ¿Qué requiere? Voluntad de los responsables de las políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 24, el compromiso impostergable de todo el sistema educativo con la inclusión. Cualquier escuela puede ser inclusiva. Hay muchas herramientas que permiten ponerla en práctica. Y también requiere el apoyo de la sociedad en su conjunto, porque implica un profundo desafío de índole social, ideológico y ético. Los estudiantes con discapacidad merecen recibir propuestas educativas inclusivas, de calidad y en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. Y hasta aquí. Porque me parece que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Muchas gracias. No sé si hay muchas preguntas. Buenísimo. Excelente la exposición, doctora. Preguntas, en sí no hubo varios comentarios apoyando algunas cosas que se decían. Sí hubo pedido de las filminas de parte de una doctora para que se la puedan remitir al email. No sé cómo... no sé si se suben a la Fundación Sicusto, yo no sé cómo es el proceso de las filminas.
Sí, Y van a doctora. estar, Bueno, igual si no o si no, ahí tienen mi mail, acá está el mail mío. Sí, o me lo manda a mi correo que ya lo tiene, doctora. Me lo manda y nosotros nos encargamos de subirlo a la Sí, plataforma. si no, toman apunte de este mail, soniachotrogmail.com, y no hay problema. entonces, sería así el mecanismo. Lo piden directamente te lo piden a vos, a la fundación. Sí, si la doctora me lo manda, nosotros lo subimos a la plataforma. Yo ya te lo mandé, Lorena. Perfecto. Tiene razón, doctora, ya lo tengo. Lo vamos a subir a Entonces, la va a estar plataforma. Y, Sí, y además está perfecto. esta grabación. Claro, y nos pedían los datos de los fallos, sí, también que se habían mencionado, que habías mencionado, el sí, sí. libro de La guía. el libro que habías mencionado también, pero que otra persona lo publicó el link donde estaba acá, se fueron respondiendo. Y después fueron debates afirmando lo que vos decías y las situaciones que se van dando en las escuelas, ¿no? Que Sí. lo sabemos. El tema es que se hizo un poco largo, porque al hablar de educación inclusiva, digamos, hay que tomar toda la amplia población que implica la heterogeneidad de la población que abarca la educación de las personas con discapacidad. Y por eso, en este momento, es como que, bueno, quise tomar un poquito de cada una, y quizá me explayé un poco más en la discapacidad intelectual, porque quizás sea lo más que ha planteado más debate en este tema. Doctora, Pero, hay una participante que quiere hacer una consulta. sí, ¿Puedo activar el micrófono? sí, sí, sí. Claro, eso te iba a decir. Sí, La doctora Sanabria, le ahí a ver. estoy Sí, activando el micrófono. Sí, la doctora Sanabria, que había formulado que quería hacer una pregunta, había manifestado. sí. Hola, ¿qué ¿Tiene tal? el micrófono? Ah, Ahí está, ahí lo pude activar, perdón. No, es una pregunta muy así, en un caso, por ejemplo, concreto, no me queda claro, por ejemplo, la diferencia entre el objeto de un amparo y la medida cautelar, por ejemplo, en el caso de una persona que trabaja en forma administrativa, ¿no es cierto?, que tiene una discapacidad física, o sea, está en silla de ruedas, trabajando en relación de dependencia, después se produce la desvinculación laboral y él empieza a pagar el monotributo, pero no lo aceptan como monotributista en esa obra social. Entiendo que, digamos, obviamente, para agotar la vía previa tiene que mandar las cartas de documento, de intimación, pero el tema a la hora de realizar un amparo, en ese caso, por ejemplo, porque he leído fallos de que se han otorgado medidas cautelares, aún, o sea, no hicieron como una diferenciación entre el objeto y la medida cautelar. Y en otros fallos leí que sí, que rechazaron la medida cautelar en una de las cuestiones, digamos, en otras cuestiones, digamos, y en esa porque supuestamente se confundía el objeto con la medida cautelar. Yo lo que interpretaría en este caso hipotético es como objeto la afiliación como monotributista con discapacidad y de la medida cautelar el acceso a la educación. Pero no Ah, sé, me confundo ahí, no sé cómo en realidad, cuál la es medida, su claro, experiencia, doctora. no, en realidad, en general, cuando uno interpone una demanda, una acción de amparo, el abogado generalmente solicita una medida cautelar para que el juez resuelva previo a dictar sentencia. ¿Mm? Por ejemplo, cuando Sí, es una situación de salud que prevea de manera urgente, por ejemplo, una medicación o lo que la persona necesita antes de dictar sentencia, o sea, como una medida anticipatoria es. ¿Mm? claro.
O sea, pero siempre entonces se tiene que diferenciar el objeto de fondo, digamos, con la medida cautelar, no tiene que ser lo mismo. Y O pero sea, el no puede pedido lo coincidir. que es que en realidad se pide, lo que es lo que se pide. Lo que vos estás pidiendo en una acción de amparo, si vos necesitas la cobertura, no sé, de una medicación o de una Sí, intervención o lo que sí. fuere, es como una medida de carácter urgente, ¿m? O sea, digamos Claro, que Claro. o sea, entonces en el caso de una cobertura de Quizás tendría salud, sería la afiliación, el objeto, y la medida cautelar sería la medicación, la prestación, digamos, en sí, claro, pero ¿no? está como un poco confuso esto. tendría claro, en la charla anterior creo que se Claro, trabajó también todo lo presupuesto que tiene que ver específicamente con tendría amparo y salud, claro, claro, amparo y ahí salud. Ah, vas a tener ¿está que subido, venir. doctora, la clase anterior en la ONG, en la página de la ONG? El de las clases anteriores, así lo chequeo. Se supone que sí, Ah, probablemente ahí tenés el link, tendrías que cotejarlo en el link que subieron recién del Sijuso en el chat. bueno, muchísimas gracias, Gracias. Bueno, bueno, Educación. estaríamos cerrando. Sonia, ¿querés decir algo más? Quiero agradecer, sobre todo, bueno, a todos los presentes, a las chicas las intérpretes de lengua de señas que maravillosamente realizaron su tarea. Y bueno, si quieren que puedo proporcionar estas filminas para que, bueno, es un poco el recorrido histórico, ¿no? Por toda la educación especial. No sé si había eso lo habíamos hablado con María Rosa el lunes, con otra, la coordinadora de la Comisión de Discapacidad, que si por ahí había alguna puntuación específica, algún tema específico, se podría abordar en alguna otra jornada o en algún otro momento. Si las personas quieren por ahí que toquemos algún tema específico dentro de educación inclusiva. Porque me habían planteado por ahí el rol de los maestros integrados, de los maestros estos de apoyo a la inclusión, pero bueno, es demasiada extensa el abordaje, ¿no? De todo lo que es la educación inclusiva. Claro, no, por ahí trabajarlo como algo particular. Claro, exactamente. Bueno, agradecerles a todos entonces la presencia, invitarlos para el miércoles que viene a la nueva jornada que va a estar a cargo, si no me equivoco, del doctor Lucero, que va a dar transporte, accesibilidad y municipios amigables. Así que, bueno, los invitamos todos a participar y gracias por estar. Gracias por estar, sí, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.